Me parece más que prudente y necesario que nos pueda aclarar las dudas acerca del sarampión. Doctora, bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Qué es el sarampión? Es una enfermedad viral de las más comunes que ocurren en la infancia. Tradicionalmente hemos tenido o habíamos tenido una muy buena protección por las campañas de vacunación que teníamos con anterioridad. Sin embargo, todos conocemos que hubo un desabasto de vacunas, no se proporcionó la inmunidad necesaria desde hace un par de gobiernos. Sí. Y las consecuencias son estas que ya adivinábamos, ¿no? Si no hay inmunidad en la población en general, va a haber por ahí un brote que va a hacer que mucha gente o más gente en una medida gradual pueda tener la enfermedad. A ver, no me quiero meter en grilla porque no quiero contaminar este tema, pero sí he escuchado a la misma presidenta que dice, no, eso no tiene nada que ver con las campañas de vacunación anteriores. Y yo digo, ¿cómo no? Con claro. Lo que usted obviamente está diciendo. O sea, claro que la vacunación es importante porque en la medida que todos los niños y los adultos, la población que corresponde tenga la vacuna, de lo que sea y lo que corresponda, pues obviamente es una sociedad más fuerte frente a los virus, ¿no? Digo, a ver, estoy quitando el COVID, que eso es algo extraordinario, ¿no? Claro, sí. En algunos otros países el problema es que la gente tiende a dejar de tener confianza en las vacunas, vamos a decir. Y por el temor a las consecuencias que piensan que pueden tener, sabemos que no hay consecuencias fatales en el caso de las vacunas, salvo en algunas circunstancias cuando las personas por alguna recomendación médica no pueden tenerlas, no pueden aplicarse las vacunas. Pero en México el problema no es ese, el problema no es que no confiemos en las vacunas, porque nos llaman a vacunar y vamos a las vacunas, ¿no? El problema es que no hubo la cobertura que se necesitaba. Okay. Y obviamente pues si no me llaman a vacunarme, pues yo no voy, porque si no hay vacuna, pues... Es correcto. Me regreso al sarampión. Entonces, ¿quiénes deben tener las 2 dosis de vacunación y por qué son 2 dosis? Bueno, normalmente las inmunizaciones necesitan un refuerzo. En una primera dosis, el sistema queda alerta a reconocer, queda como con una memoria de las características de los microorganismos, de los patógenos que estamos enfrentando. Y para ello se requiere, para que la respuesta sea mucho más fuerte se requiere un refuerzo. Entonces, por eso se necesitan estas 2 dosis de vacunas. En algunos casos muy raros, en particular del sarampión, en rarísima vez se presenta la enfermedad en personas que están vacunadas. Muy probablemente las personas que están presentando los brotes en este momento es que no tuvieron el esquema completo o que no tuvieron ni una inmunización. Ok, entonces a lo mejor te da sarampión, pero porque no tuviste el esquema completo. Es muy probable. ¿Qué pasa si ya no recordamos a esta edad que nos vacunaron o no nos vacunaron cuando éramos niños? Sí, hay que preguntar primero a nuestra mamá si es que se acuerda. Si es que no tenemos la cartilla de vacunación, pues hay que preguntar. Si la tenemos, qué felicidad, ya tenemos la certeza que tenemos la vacuna. Aquí hay algo muy importante. Si estamos seguros, completamente seguros que tuvimos la enfermedad, sí, como muchos de los casos de la gente que es de mi generación, arriba de 50 años, si tuvimos la enfermedad, pues a lo mejor no necesitamos la inmunización. Pero si no estamos seguros que tuvimos la infección, la enfermedad, o si sabemos que solamente tenemos una dosis, si no estamos seguros o si no sabemos, hay que ponerse la vacuna. Si ya nos dio el sarampión y tuvimos una dosis, ¿tenemos que vacunarnos? Pues la recomendación sería que no. A mí lo que me preocupa en particular es el abastecimiento de las dosis. No sé de números, pero la prioridad, como siempre mencionamos, la prioridad pues son los pequeños, ¿no? Quienes no tengan un esquema de vacunación completo, porque pues nosotros seguramente tuvimos alguna dosis, pero los niños sí hay que procurar que tengan las dos dosis que se necesitan en este momento. A ver, había también una inquietud general. La campaña de vacunación, por ejemplo, contempla un máximo, digamos, de 49 años. O sea, las personas hasta los 49 años son a las que se les está vacunando en el sector público. Las personas adultas mayores, por ejemplo, que nunca les dio sarampión, gente de 59, 60, 70 años, ¿están en un riesgo? Yo creo que la decisión, no sé la decisión que se consensó, pero me imagino que fue porque muy probablemente a estas personas sí les dio la infección o sí tuvieron una campaña en aquellos entonces sí tuvieron una campaña fuerte de vacunación. Recordarán, bueno, a lo mejor algunos no, pero recordarán que en nuestros tiempos de primaria llegaban a las escuelas a vacunar. Y las campañas de vacunación eran muy fuertes, lo veíamos en televisión, lo veíamos en radio, lo veíamos en todas partes. Y quizás esa haya sido la decisión por la cual o esa sea la información con la cual hayan decidido que las personas arriba de 50 años
no se vacunen. Yo estaría tranquila con esa información. Vaya, si tenemos que acudir o tienen que acudir a aquellas personas que sean menores de 49 años. ¿Quiénes no? Definitivamente no, las mujeres embarazadas y las personas que tienen alguna inmunodeficiencia, por ejemplo HIV. Para ellos es más el riesgo, es mucho el riesgo de tener una inmunización con esta vacuna porque pueden tener efectos muy adversos. O sea, si tuvimos una dosis, entonces con eso podemos paliar. Si ¿Podemos? es que no hay vacuna disponible. O sea, si es que para nuestro niño nada más aplica la vacuna porque es su primera vez, entonces hay que aplicarle las 2 dosis. Si nosotros tenemos una dosis, si no nos dio sarampión, ¿nos puede dar sarampión? Sí nos puede dar sarampión. Ok. De preferencia la segunda dosis, pero si ya nos dio sarampión y tenemos una dosis, podemos entonces paliar así. Sí, la inmunidad natural por la presencia de la enfermedad, lo que está documentado es que es una inmunidad de por vida. Okay. Entonces podemos estar tranquilos. Sin embargo, si ustedes no se sienten tranquilos, yo creo que aquí ese es lo que hay que hacer, el llamado al sentido común. Y si está la vacuna disponible, pues póngansela. Oigan, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con sus preguntas. Ya hay varias preguntas para la doctora Rocío Baños, hablando obviamente del sarampión esta mañana en Oro Noticias. Soy Pati Estrada, no le cambie. La cosa está así, para que todos tengamos claro. Si tenemos una dosis y no nos ha dado sarampión, hay que buscar una segunda dosis. Y el rango de vacunación es de 1 a 49 años de edad, sobre todo si el esquema no está completo. Esa es la clave. Si ya nos dio sarampión, si ya tenemos una dosis, podemos obviamente paliar. Pero si tenemos una dosis y no nos ha dado sarampión, hay que buscar la segunda dosis. Por acá nos dicen, doctora Baños, dice, yo trabajé en una cooperativa escolar y fueron a vacunar para sarampión, pero no preguntaron si tenían las vacunas y las enfermeras vacunaron parejo. Pues esa es una buena práctica, es la mejor de las prácticas, es la mejor de las malas prácticas, diría yo. Dice, yo tengo 59, en mis tiempos no llegaban a las escuelas a vacunar, a mí no me dio. Dice, ¿me puedo vacunar? Sí se podría vacunar, el problema es que ahorita no le van a dar vacuna porque la vacuna está restringida a menos de 49 años. Es lo que dicen, los mayores de 50, ¿nos podemos vacunar? Pues si la encuentran en el sector privado y no les ha dado sarampión, sí sería recomendable. Oigan, voy a hacer un paréntesis y a Mauri ahorita nos va a contar en su reporte especial, pero está carísima la vacuna, si es que es por el sector privado, está arriba de 3,000 pesos, o sea, ahorita te cuesta mucho más que la vacuna del COVID. Claro, en su momento cuando estaba el pico del COVID estaba carísima, ¿no? Pero ahorita la del sarampión te cuesta más cara que la del COVID. Dice, obviamente yo no recuerdo si me vacunaron, soy del 74 y mis padres murieron, ya estoy dentro del padrón el patrón de vacunados, pero pues no te acuerdas y no está en tu cartilla. Si no estás seguro que tienes el esquema completo, tienes que ponerte por lo menos una dosis. El problema ahí es el corte de la edad. Okay. Con este llamado que está haciendo el gobierno, sí, no se la van a poner. Ya pasaste. Sí. De los 49. Oye, si me vacuno y posteriormente me acuerdo o encuentro la cartilla y ya estoy vacunado, ¿pasa algo? No pasa nada. Ok. Por acá también dicen... A ver. Lo que dijeron es que era una vacuna para reforzar la que pusieron en la niñez, pero yo cuento con 47 años. En este señor que vacunaron parejo. No, pues ya te vacunaron, pues ya. Qué felicidad. Pues sí, si ya te vacunaron, ya le hiciste, ¿no? Bueno, dicen, pero no dicen que los 2 casos sí tenían el esquema completo. A ver, ¿cómo? O sea, si hay esquema completo, pues ya no tienes de qué preocuparte. Si no hay esquema completo, si nada más tienes una, entonces ahí sí, y estás en el rango. O sea, yo creo que tenemos que partir de ahí para no confundirnos más, ¿no? Dice, ¿a cualquier hospital nos podemos ir a vacunar? Eso sí, habría que buscar la disponibilidad de la vacuna en cada uno de los hospitales. Dice, hace 50 años no había cartilla de vacunación. Deja en duda si me la aplicaron o no. ¿Tengo que vacunarme? Si tienes dudas, vacúnate. Si tienes dudas y estás dentro de la edad, puedes acudir por tu vacuna dentro de la Secretaría de Salud que la está ofreciendo. Marta, igual tengo 56, ¿me puedo poner la vacuna? Ya no, Marta, por la edad, ¿no? Aquellos adultos mayores que no sepan si tienen la vacuna, ¿podrían adquirirla de forma particular? A ver, ¿adultos mayores? Ahí yo creo que la recomendación tendría que darse en casos particulares con una consulta médica, porque no sabemos qué condiciones aparte tenga esa persona, ¿no? Si tienen una inmunosupresión, sería complicado ponerse la vacuna por las consecuencias que pudiera tener. Tengo 35 años, no tengo ni una vacuna, ¿debo vacunarme? Corriendísimo. Nunca me he dado sarampión. No, pues sí.
Pero hoy mismo, ¿eh? Sí. Hoy mismo. ¿Dónde puedo obtener el refuerzo de sarampión para niños de 7 años? Hay que buscar nuevamente en los hospitales más cercanos, en las clínicas donde hay la disponibilidad. Entiendo que hay un poco de saturación en estos momentos en algunos lugares, entonces hay que estar pendientes que haya disponible. Bueno, por acá dicen, tengo 50, si no tuve sarampión y mi papá solo recuerda que tengo una dosis, ¿tengo que ponerme la otra? Pues habría que buscar ponérsela. Lo malo es que insistimos, el corte que está haciendo la recomendación del gobierno, pues ya no le permitiría. Así es. Bueno, por acá también nos están diciendo... sí, efectivamente, tengo 48 años y tengo dudas acerca de que si tengo o no el esquema, estás todavía en la edad. Esa es la clave. Estar obviamente en la edad de 1 a 49 años, y si tienes una dosis y no te ha dado sarampión, entonces hoy acude. Dice, a ver, los casos confirmados no contaban con su esquema completo. Es muy probable. Es probable entonces, ¿no? Dicen por acá, tengo 42, nunca me dio, pero tampoco recuerdo si me pusieron. Hay que ponerse las 2 dosis. Dice, pero sí recuerdo que mi hermano menor en esos años sí le dio como de 5 años, pero éramos 6 y ninguno se contagió. Bueno, lo que puede pasar en algunas ocasiones es que no se pueda no manifestarse claramente, típicamente la infección, pero sí haya tenido un contacto y cierta inmunidad. De todas maneras cuenta como que no le dio la infección, como que no tuvo la infección, entonces la recomendación es que se vacune. Bueno, por acá nos dicen, no saben si hay o no en el Seguro Social. A ver, tiene que haber en el Seguro Social y en teoría tiene que haber en todas las clínicas de salud. La doctora Baños no lo conoce a ciencia cierta porque obviamente pues ella no trabaja en el sector de salud público, ¿no? Pero en la Secretaría de Salud han insistido que tienen las vacunas, ¿no? Y en el Seguro Social deberían de tener las vacunas. O sea, si tenemos arriba de 7,000 casos en México, es lógico que deban de tener la vacunación abierta, ¿no? Sobre todo si están llamando a esta campaña de vacunación emergente, diría yo, pues tarde, puede ser que un poquito tarde, pero tienen que llegar las vacunas. A mí me pusieron la vacuna del sarampión hace unos 17 años, afuera del parque ecológico. ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dice, no tengo la cartilla de vacunación de mi sobrino, él tiene 19, ¿se debe poner la vacuna? Sí. Sí. 19 años, sí. No se ha puesto ninguna vacuna, que se ponga las 2. ¿No? Sí, claro. Es Además, correcto. recordemos que la vacuna está protegiendo también contra otras 2 enfermedades virales. Ok. Si no solamente protege contra sarampión, también contra paperas y rubiola. Ay, las paperas son horribles. Sí. O sea, te ves deforme, pero además Sí. duele horrible. Les puedo garantizar, porque sarampión, luego varicela, doctora. Sí. Y luego las paperas. Pues a mí me dio varicela y sarampión también. Y ya dices, ¿qué más falta, Dios? Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué la restricción en la edad? Nos preguntan. Pues yo me imagino que es por la situación de la probabilidad de que hayamos tenido inmunidad en aquellos tiempos, inmunidad completa. Ok. ¿Cuántos casos de sarampión hay en Puebla? Pues hasta la semana pasada no han actualizado, ¿verdad? La Secretaría de Salud. Teníamos 4 casos. Hasta la semana pasada teníamos 4 casos. Dice, tengo 53 años. No, ya estás fuera, obviamente, del esquema que están solicitando la Secretaría de Salud para la vacunación. No cuento con seguro. ¿Te pueden poner la vacuna en cualquier clínica? Pues el sector salud está llamando a la vacunación, entonces me imagino que hay que estar pendientes de las campañas de cada hospital. Dice, tengo 50, nunca me he dado sarampión, pero me puse una vacuna y refuerzo hace como 20 años. No, pues ya la libraste, ya no tengas pendiente. Dice, tengo 33 años, tuve sarampión en la niñez, ¿debo vacunarme otra vez? Depende del esquema. Si tuvo la enfermedad, si tuvo sarampión, la inmunidad es de por vida. Ok, entonces ya no hay posibilidades de que nos vuelva a dar. No. Ok. Personas con enfermedades como la artritis, ¿nos podemos poner la vacuna? Insisto, aquí la recomendación, cuando ya se tiene alguna condición, tendríamos que ver la recomendación del médico. Si tampoco quiero decir algo que pueda resultar irresponsable, ¿no? La última, si tengo más de 55 años y no me vacunaron y por desgracia me contagio, ¿puede ser mortal? Pues en general la enfermedad, una persona que tiene esta enfermedad después de 10 días, 14 días, no tiene consecuencias graves, pero también depende mucho, recordemos, de la enfermedad del sistema inmunitario y de la salud de cada persona. Las consecuencias más graves pueden ser incluso hasta sordera, los casos que se han reportado en la niñez, sordera, ceguera. No pasa con frecuencia, es del 10 al 40% que se observan estas consecuencias muy dramáticas en los niños que tienen la enfermedad, pero como no sabemos cómo nos va a ir o cómo les va a ir a los niños, pues lo mejor es vacunarse. Bueno, mi hija, dice, para el tema del sarampión, a mi hija le pusieron la que le tocaba antes de los 4 años, ¿debe vacunarse? Si no tiene el esquema completo, sí.
Dice, y ayer estaban diciendo en las noticias que los adultos ya vacunados con 2 dosis no deben vacunarse otra vez, ¿es cierto? Sí. Pues sí, si ya tienen el esquema completo, no es necesaria la vacunación, otra dosis. Entonces, si ya tienen el esquema completo y si ya les dio sarampión, ya no tienen. Uh-huh. Ok. Bueno, pues así están las cosas, doctora. Muchas gracias por la explicación. ¿Algún dato adicional que debamos considerar importante? Si recordemos cómo se transmite esta enfermedad, es una enfermedad que se transmite por gotitas de saliva, estar en contacto con una persona, hablar con una persona que tiene la enfermedad, pues muy probablemente nos va a poner en una situación de riesgo. Aquí lo importante es obviamente buscar la inmunidad personal, pero recordemos que nosotros vivimos en una sociedad y si yo estoy protegida, estoy protegiendo a la gente alrededor mío, sobre todo estoy protegiendo a las personas que no pueden vacunarse, las personas que tienen alguna inmunodeficiencia o las personas embarazadas. Es correcto. Dice, y ayer fui a la clínica 57 del IMSS y había dosis, sí mencionaron que cada caso es diferente y que deben evaluar la cartilla o edad para aplicarla. Dice, a mí sí me aplicaron primera dosis, sí me dio sarampión como a los 10 años, actualmente tengo 50, ¿me tengo que poner la vacuna? Pues si se ponen estrictos, si dicen 49 años, ya a los 50 ya no, Pues o sea, sí. si son así de estrictos, ya no. Trabajo en una escuela y un alumno el viernes fue detectado con sarampión en su casa. ¿Qué tiempo debe esperar para regresar a la escuela? Unos 15 días. Hay que acudir al médico, por supuesto, a ver las recomendaciones y en este caso es importante porque si tenemos un caso de enfermedad en casa, tenemos hasta 3 días después de que reconocemos el caso para podernos vacunar y de esa manera evitar que nosotros tengamos la infección. Oigan, pues nada más pásenme el dato, para saber en qué escuela fue y pasárselo a la Secretaría de Salud, ¿no? Porque Salud necesita monitorear todo esto, Se tiene ya que haber reportado, a lo mejor más adelante vamos a conocer. Mi esposo tiene 43, yo tengo 42 respectivamente, acudimos a la plaza cívica de nuestra comunidad en San Antonio, Miahuacán. A mi esposo le aplicaron 3 vacunas y yo terminé con 4, incluido sarampión. Ni nos preguntaron si teníamos o no dosis completa. Pues está bien. Ay, por Dios santo, pues. De influenza, COVID, sarampión y tétanos, órale. De una vez todo. Bueno. Preguntan, ¿cuáles son las complicaciones en adultos ya del sarampión? Pues muy probablemente las consecuencias sean leves, es decir, que la pasen mal un rato, puede ser la consecuencia mayor en realidad. Pero no es mortal. Sí llega a haber casos de muerte, son pocos, pero no es la regla. Pero dependiendo ya como las comorbilidades, dependiendo, ¿no? Por supuesto, como decían hace ratito alguien en la audiencia, cada caso es diferente. Ok. ¿Y si el cubrebocas nos ayuda en algo, doctora, dicen? Sí nos puede ayudar en cierta medida cuando 2 personas utilizan el cubrebocas, todavía puede ayudar más. Pero aquí lo importante es reconocer los primeros signos, los primeros síntomas de enfermedad en los pequeños. Si ya vemos las erupciones características, quiere decir que el niño ya lleva algunos días con la enfermedad. Ok, dicen, y me acabo de conectar, pueden compartir el rango de edad de 1 a 49 años. De 1 a 49 años, sí. Muy bien. Doctora Baños, pues gracias por la explicación. Al contrario, muchas gracias. Gracias, buena mañana. Son las 7:38, vamos a la pausa, regresamos con más. Soy Pati Estrada, no le cambie.